decreto mediante el cual se reforma el artículo 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y le solicito al diputado promovente pase a tribuna a dar lectura de la iniciativa propuesta. Con su permiso, diputada presidenta, y si Adelante. me autoriza, para poder dar lectura a una síntesis de la iniciativa que obra ya en la Gaceta Parlamentaria y que es del conocimiento de las y de los diputados. Claro que sí, diputado, adelante. Muchísimas gracias, diputada. Quien suscribe, Carlos Peña Vadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, miembro de esta honorable 65ª Legislatura del Estado y con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 31, fracción primera, 56, fracción primera, 59, 60 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera, 97, 98, 99, 100 y 101 del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno de esta legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la protección jurídica de la pensión, marco constitucional, convencional y legal. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 10, párrafos primero y segundo del convenio número 95 relativo a la protección del salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario de los trabajadores al servicio del Estado en los casos expresamente previstos en las leyes. Por tanto, el Poder Legislativo tiene libertad configurativa para determinar los supuestos en los que procede afectar el salario de las y los trabajadores burocráticos. Por lo que hace al derecho local, de los artículos 63, fracción primera y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en relación con el tópico en estudio, se desprende que el salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, salvo cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos. Ahora bien, de manera reiterada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las pensiones son ingresos que gozan de las medidas de protección y que son aplicables al salario, de manera que es viable realizar descuentos a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro cuando lo disponga la ley. Así, en diversos precedentes se ha señalado que si bien sobre las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, la norma suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas por el salario que les resultan aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción octava y B, fracción sexta, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro son derivadas de la seguridad social y se obtienen cuando el prestador del servicio, por su edad, número de años trabajados o por alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Entonces, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto constitucional señalado. Esto es, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley. Segundo, el derecho a la seguridad social y el mínimo vital. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ha establecido un parámetro específico de derechos para este grupo y de las obligaciones públicas correlativas para su satisfacción. En México, el derecho a un mínimo vital está comprendido en el artículo 1 de la Constitución Federal, pues busca respetar la dignidad humana a través de proteger los medios básicos para su subsistencia y garantizar una igualdad sustantiva entre las personas, dado que solo aquellas con sus necesidades mínimas satisfechas cuentan con la libertad para desarrollar su plan de vida y para participar en una sociedad democrática. Además, el derecho a un nivel de vida digno o adecuado
también encuentra cobijo en el artículo 4 constitucional, pues mantiene una relación necesaria con otros derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, las cuales implican la completa satisfacción de las necesidades básicas de los derechos humanos. En ese contexto, una de las maneras de satisfacer el derecho al mínimo vital y la dignidad humana es a través del pago de una pensión, pues se trata de una medida de seguridad social que constituye un derecho para la persona trabajadora durante su vida activa y su pago comienza cuando resulte procedente, ya sea por edad, número de años trabajados o en alguna otra circunstancia como la enfermedad o la incapacidad. De ahí que existe una razón de peso derivada de una condición que menoscaba su capacidad de generar ingresos para analizar si las medidas que le conciernen tienen el potencial de vulnerar la dignidad humana. Por lo tanto, cualquier afectación a la pensión debe ajustarse tanto al principio de legalidad como a las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal, en armonía con las previsiones del derecho al salario relativas a la prohibición de afectar al salario de la persona trabajadora sin una causa previamente establecida en la ley, pues constituye una fuente de ingreso destinada normalmente a la subsistencia de las y los pensionados y sus familias. Por ello, el contenido de esta iniciativa, precisando ya todo el marco referencial que antes tiene el objeto de ampliar el espectro de las medidas protectoras de la pensión, ello al reducir las hipótesis por las que el ingreso de un pensionado pudiera verse afectado, ello con motivo de retenciones, descuentos, deducciones o embargos. Ciertamente, en el régimen jurídico nacional no existen derechos absolutos, pues se prevén diversas restricciones que limitan el ejercicio de tales prerrogativas, pero con justificación constitucional. En ese sentido, si bien la pensión que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las y los trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, a quien satisface los requisitos de ley, no pueden estar exentas de retenciones, deducciones o descuentos. Lo cierto es que las hipótesis por las que se permite tal afectación deben ser armónicas con las medidas protectoras al salario contempladas en la legislación vigente y, sobre todo, considerar que la naturaleza de seguridad social y patrimonial de la pretensión implica resaltar la obligación reforzada que tiene el Estado de adoptar medidas para satisfacer el derecho a la vida digna de las personas de edad avanzada y que ameritan atención por su posible vulnerabilidad, pues en esta etapa de vida constituye la fuente primaria de los recursos para solventar sus necesidades básicas. Así, la propuesta en comento plantea que las pensiones otorgadas al amparo de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las y los trabajadores del Estado de Zacatecas únicamente pueden ser afectadas por el pago de pensión alimenticia y, en su caso, por el pago de cuotas y adeudos al órgano de seguridad social, siempre que se haya convenido así con el pensionario deudor, eliminando entonces la hipótesis relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual busca alcanzar una protección más amplia a los derechos fundamentales, en particular de las personas mayores, y empoderarlas como sujetos de derecho, que disfrutan de garantías y tienen responsabilidades, las cuales afrontan, por lo que al ámbito económico se refiere, únicamente con el ingreso que perciben por concepto de pensión. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 31, fracción primera, 56, fracción primera, 59, 60 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera, 97, 98, 99, 100 y 101 del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno de esta honorable 65ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, conforme a lo que a continuación se enuncia. Artículo único. Se reforma el artículo 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente manera. Artículo 42. Las pensiones serán inembargables y solo podrán ser afectadas por el pago de pensión alimenticia o para el pago de cuota y adeudos al ISTESAC, en este último caso, cuando así se convenga con el pensionado.
Disposiciones transitorias, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Que quede muy claro, las y los jubilados no son enemigos de nadie, deben ser ejemplo para todas y para todos. Cada gobierno ha diseñado su estrategia, esperemos que la hoy implementada tenga y surta efectos en positivo. Por lo tanto, lo único que como Poder Legislativo con esta reforma les propongo es que contribuyamos y que esta iniciativa tiene como esencia salvaguardar el único recurso que las y los jubilados reciben al momento de pensionarse. De lo contrario, nosotros no estaríamos aportando para salvaguardarles a ellos y a sus familias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Diputada, diputado. si me permite, suscribo su iniciativa, diputado. Gracias, diputada. Claro que De sí. igual manera, Romo Fonseca. En los mismos términos, diputada presidenta Renata Ávila. En los mismos términos de Jan Cruz. Eleuterio Ramos, si me permite, diputado. Gracias, diputado. Si me permite suscribirla, diputado Peña. Por supuesto. Diputado Peña, también en los mismos términos, Jesús Vadillo. Diputado, en los mismos términos, Marco Vinicio. Diputado, permita que su fracción lo acompañe. Gracias. En los mismos términos, Estrada García, diputado. Gracias, Muchas gracias, diputado. diputadas, diputados. Presidenta, gracias. Gracias, diputado. La iniciativa